Buenos días, doctor. Bueno, buenos días. Vamos a dar a continuación la clase sobre patología quirúrgica del vaso. Entonces vamos a comenzar. Patología quirúrgica del vaso. El vaso es un órgano linfoide que tiene doble función: hemopoyética, sobre todo durante el periodo intrauterino, e inmunitario. Las siguientes enfermedades hematológicas e indicaciones son las principales razones de la esplenectomía electiva, principalmente hiperesplenismo, síntomas relacionados con la esplenomegalia y disminución de los recuentos de las células sanguíneas debido a secuestro o el daño autoinmunitario. El hiperesplenismo es una complicación frecuente y se define como esplenomegalia con citopenia. Los síntomas asociados a la esplenomegalia consisten en dolor abdominal, saciedad precoz, pérdida de peso y distensión abdominal. Además, la esplenectomía se debe considerar en pacientes con esplenomegalia inexplicable. La esplenectomía por enfermedades hematológicas rara vez lleva a la curación del trastorno hematológico, pero puede ser favorable para la resolución de las enfermedades hematológicas y la mejora de los síntomas. Las enfermedades hematológicas que requieren esplenectomía pueden clasificarse en términos generales como enfermedades que van a afectar a los eritrocitos, a las plaquetas linfoproliferativas, mieloproliferativas. Comenzaremos con las enfermedades que van a afectar al eritrocito. Las enfermedades que van a afectar al eritrocito principalmente están a nivel de la membrana eritrocítica y los trastornos hemolíticos. Entonces, la anemia hemolítica autoinmunitaria. La anemia hemolítica autoinmunitaria es secundaria a los antígenos dirigidos contra uno o varios componentes de la superficie de los eritrocitos. Se debe sospechar en anemia hemolítica autoinmunitaria en los pacientes con anemia, en aquellos pacientes que presentan reticulocitos, aquellos pacientes que presentan lactato deshidrogenasa elevada, actoglobulina baja e hiperbilirrubinemia indirecta. Entonces, según sus características
inmunohistoquímicas, la anemia hemolítica autoinmunitaria puede clasificarse como causada por anticuerpos calientes o por anticuerpos fríos. Según los resultados de la prueba de aglutinina directa, PAD, si esta es positiva para inmunoglobulina G solo o IgG o el complemento 3D, entonces el diagnóstico probablemente sea de una anemia hemolítica autoinmunitaria caliente. Por el contrario, si la aglutinina directa es positiva para el complemento 3D, solo entonces el diagnóstico más probable es una anemia hemolítica autoinmunitaria de tipo frío. El tratamiento inicial es con terapia con corticosteroides. Generalmente se va a dar prednisona 1 miligramo por kilo por día. En general, da lugar a concentraciones de hemoglobina en varios días y la remisión se produce en el 80% de los pacientes. Los niños en general responden mejor a la terapia con corticosteroides que los adultos. La dosis de corticosteroides se reduce de manera gradual hasta que la dosis más baja necesaria para controlar la hemólisis. Últimamente se ha encontrado una droga llamada el rituximab, un anticuerpo monoclonal dirigido contra el antígeno CD20 de la superficie de los linfocitos B maduros, que generalmente esto ha reemplazado otros medicamentos de segunda línea. ¿En qué caso se va a realizar la esplenectomía? La esplenectomía se debe reservar para pacientes mayores que son resistentes a los esteroides, a los corticosteroides. También se le debe reservar la esplenectomía en aquellos pacientes que dependen de dosis muy alta de corticosteroides. También la esplenectomía se debe realizar, en este caso, para pacientes que no logran la remisión en 3 semanas, o para aquellos que no pueden mantener concentraciones aceptables de hemoglobina. Por lo general, el 50% de los pacientes van a necesitar corticosteroides posoperatorios en dosis baja. Para otra enfermedad que corresponde principalmente a la membrana del eritrocito, la esferocitosis hereditaria. La esferocitosis hereditaria se va a caracterizar por la presencia de esferocitos en el frotis de sangre periférica. Se va a presentar asociado a anemia hemolítica y el aumento del aclaramiento de los eritrocitos del vaso. Esta enfermedad es una anemia de tipo congénito. Es la más frecuente y desencadena la esplenectomía con una prevalencia de más o menos 1 de cada 5.000 personas. El trastorno también es frecuente en poblaciones principalmente europeas, América del Norte, japonesas y africanas. Esta enfermedad también es conocida con el nombre de Mikunsky-Chaufar. Es una enfermedad hereditaria que va a resultar de una mutación genética que codifica los componentes de la membrana de los eritrocitos, principalmente la alfa-1 espectrina, la beta-espectrina, la anquirina y la proteína de transporte de banda 3 del anión.
Sin embargo, algunas variantes menos frecuentes se van a heredar a través del patrón autosómico recesivo, la proteína 4.2. Las mutaciones de las proteínas de la membrana van a llevar a la desestabilización de la capa, de esta capa, la bicapa lipídica, con la posterior liberación de lípidos desde la superficie de la membrana y la consecuente formación esférica de los eritrocitos. Los esferocitos tienen una baja deformabilidad, lo que le dificulta su paso a través de la pulpa esplénica y aumenta la fragilidad osmótica. Por lo tanto, los esferocitos se destruyen de manera prematura en el vaso. La esferocitosis hereditaria puede manifestarse como una forma leve o una forma grave. En las formas leves, los pacientes pueden ser asintomáticos o solamente padecer de ictericia leve. Los pacientes con formas más graves pueden presentar anemia, ictericia, esplenomegalia y colelitiasis. El frotis de sangre periférica muestra los esferocitos y los reticulocitos. Aquí, la esplenectomía es curativa en la mayoría de los pacientes con formas graves. Y esta esplenectomía está indicada en presencia del retraso del crecimiento, cambios esqueléticos, enfermedad hemolítica sintomática, disfunción orgánica inducida por anemias, úlceras en las piernas o desarrollo de tumores hematopoyéticos extramedulares. Se debe realizar siempre una ecografía abdominal preoperatoria para pacientes sometidos a cirugía y se debe tener en cuenta presente la colecistectomía para pacientes con cálculos biliares. Entonces, en general, la esplenectomía se retrasa hasta la edad de 5 años para disminuir el riesgo de septicemia fulminante post-esplenectomía. Entonces, actualmente se está planteando que debe haber un papel para la esplenectomía parcial en niños más pequeños, ya que algunos estudios han demostrado mejorías clínicas con la preservación de la función esplénica. Otra enfermedad que vamos a tocar, que más parece una clase de hematología, pero de todas maneras tenemos que saber los diferentes tipos de enfermedades hematológicas que van a requerir de una esplenectomía, ¿no? Son muchas, y cada una tiene, y muchas son muy parecidas, pero cada una tiene ciertas cosas características, y tenemos que tocarlas. La siguiente enfermedad hematológica es conocida como la elictocitosis hereditaria. La elictocitosis hereditaria es una enfermedad poco frecuente, que es consecuencia de la mutación de las proteínas del esqueleto de la membrana eritrocítica. En este caso, también va a haber mutación de la espectrina, la proteína 4.R y la glucoforina C. La elictocitosis hereditaria, en general, sigue un patrón autosómico dominante
y la enfermedad es más frecuente en personas de ascendencia africana y mediterránea. La verdadera incidencia es muy poco conocida debido a las variedades de presentaciones clínicas. La mayoría de los pacientes con herencia dominante son de tipo asintomáticos, con una anemia muy leve o a veces sin anemia. Las células afectadas se van a caracterizar morfológicamente por presentar una forma de elictocitos bicóncavos, o también conocido como células en forma de bastón. Estas células son mucho más deformables que los esferocitos y los pacientes tienen un curso clínico menos grave. En contraste, a diferencia, la forma autosómica recesiva infrecuente puede llevar a una hemólisis grave. Los pacientes con esta enfermedad, cuando se presenta en forma leve, que son asintomáticos y sin evidencia de hemólisis, no requieren tratamiento. En aquellos pacientes con hemólisis crónica, pueden necesitar transfusiones de sangre y ácido fólico a diario. La esplenectomía es curativa y está indicada para pacientes con anemia sintomática. Otra enfermedad hematológica es la piropoiquilocitosis hereditaria. La piropoiquilocitosis hereditaria también es una anemia hemolítica autosómica recesiva, donde va a haber micropoiquilocitosis e inestabilidad térmica. Esta enfermedad representa un subtipo de la elictocitosis hereditaria, que va a surgir de los mismos defectos moleculares que presentan en la membrana. Los pacientes con esta enfermedad en general tienen una mutación común de los padres y un defecto subclínico más leve en la espectrina del otro progenitor. La enfermedad en general se ve como una anemia ictericia en recién nacidos y bebés. La esplenectomía, en este caso, va a ser curativa y está indicada para pacientes con anemia grave. Otra enfermedad tenemos la estomatocitosis, también conocida como hidrocitosis, y la serocitosis, también conocida como desisocitosis hereditaria. Entonces, estas otras dos enfermedades, que tienen algunas cosas en común, la estomatocitosis y la serocitosis hereditarias, van a ser anemias hemolíticas autosómicas dominantes bastante infrecuentes, que se caracterizan por un curso clínico variable. En la estomatocitosis, el defecto subyacente lleva a un aumento de la permeabilidad y el volumen de los eritrocitos. Los estomatocitos tienen un área en forma de boca con palidez central. Entonces, en la serocitosis hay una disminución en el contenido de los cationes intracelulares y el volumen celular, y los pacientes presentan células diana y células espiculadas en el frotis de sangre periférica. En los casos de hemólisis grave, la esplenectomía puede mejorar los síntomas, pero no corrige completamente la hemólisis. En los pacientes, el papel de la esplenectomía se debe considerar con precaución, porque pueden desarrollar complicaciones graves, como la hipercoagulidad, que llevan a episodios trombóticos muy graves e hipertensión pulmonar crónica.
Afortunadamente, la mayoría de los pacientes tienen una evolución clínica leve y no necesitan intervención quirúrgica. Y ahora, después de los defectos de membrana, ahora vamos a ver aquellas enfermedades hematológicas que van a afectar la hemoglobina. Las hemoglobinopatías. La anemia falciforme. La anemia falciforme, también conocida como drepanocitosis, es una enfermedad de tipo genético autosómico recesivo. Va a ser derivada de la anomalía de la cadena beta de la hemoglobina que lleva a la formación de hemoglobina S, que se polimeriza bajo estrés hipoxémico, lo que va a inducir una deformación de tipo falciforme característica en la forma de los eritrocitos. Las células falciformes que van a causan éstasis y oclusión vascular, lo que va a provocar isquemia tisular, y esto va a provocar dolor, mucho dolor y lesiones crónicas en el tejido orgánico. Las exacerbaciones de los síntomas se van a denominar crisis de células falciformes. Entonces, el tratamiento de la enfermedad se basa en tomar medidas generales como la hidratación y las transfusiones. Para prevenir estos episodios, que son de tipo vaso-oclusivos, y todas las complicaciones relacionadas a esto, los pacientes que son homocigóticos para la afección tienen esta enfermedad de células falciformes y muchos sufren. Van a sufrir una autoesplenectomía a una edad muy temprana como resultado de estos infartos múltiples. Por lo tanto, la esplenectomía en estos casos casi nunca está indicada, pero solamente se debe considerar en las siguientes situaciones en esta enfermedad. 1. En el caso después de una crisis aguda de secuestro significativo, que es una urgencia verdadera potencialmente mortal y que requiere transfusión. En el segundo caso, en caso que haya hiperesplenismo, que cause mucho dolor abdominal y mayores necesidades de transfusión. Y por último, en el caso de que se forme un absceso esplénico, que es una complicación, aunque muy infrecuente, pero clásica de esto, que se debe principalmente a los infartos repetidos. El secuestro esplénico agudo tiene una alta mortalidad, hasta el 15% aproximadamente, y se caracteriza por una esplenomegalia bastante voluminosa, exacerbación aguda de la anemia y la hipovolemia. Esto se va a tratar principalmente por la restauración del volumen sanguíneo y de los eritrocitos, pero las recurrencias son bastante frecuentes. Entonces, en algunos casos, la esplenectomía se debe considerar para prevenir otros episodios. Las talasemias. Las talasemias es una enfermedad genética autosómica recesiva que se caracteriza por la producción insuficiente de una proteína llamada proteína alfa-globina
en la alfa-talasemia y de la proteína beta-globina en la beta-talasemia. La sintomatología clínica asociada a esto surge de la acumulación desequilibrada de forma cuantitativa de las unidades de globina y la producción insuficiente de hemoglobina. El subtipo beta es la forma más frecuente y se produce principalmente en aquellos pacientes de ascendencia mediterránea. Los pacientes que tienen la forma heterocigótica de beta-talasemia, también conocida como talasemia menor, generalmente son asintomáticos, con microcitosis y anemia leve. La forma homocigótica, también conocida como talasemia mayor o anemia de Coley, es mucho más grave. Los pacientes en general son asintomáticos hasta los 6 meses debido a la presencia de la hemoglobina fetal. Luego van a desarrollar una anemia hemolítica grave, distensión abdominal, retraso en el crecimiento, irritabilidad, ictericia, palidez, esplenomegalia, cálculos biliares de tipo pigmentados y anomalías esqueléticas. Los valores de laboratorio muestran una anemia de tipo microcítica grave con eritrocitos nucleados, anisocitosis y poiquilocitosis. Algunos pacientes también pueden tener neutropenia leve y trombocitopenia. El tratamiento principal, transfusiones mensuales de eritrocitos durante toda la vida, en asociación de quelantes de hierro para evitar la sobrecarga de hierro. En estos casos de talasemia, la esplenectomía se va a reservar para aquellos pacientes con aumento de las transfusiones de sangre en una situación de hiperesplenismo. Aquellos pacientes que necesitan más de 180 a 200 mililitros por kilo por año de eritrocitos son o van a ser los posibles candidatos para la esplenectomía. ¿Qué se espera? Se espera que por lo general haya una reducción en las transfusiones del 25 al 60% después de la esplenectomía. Hemos hablado de aquellas enfermedades hematológicas que afectan a la membrana del eritrocito, aquellas enfermedades que afectan a la hemoglobina, y ahora vamos a ver aquellas que afectan aquellas deficiencias enzimáticas del eritrocito. Y aquí generalmente hay dos. La deficiencia de piruvato quinasa. Entonces, la deficiencia de piruvato quinasa es el defecto genético más frecuente que provoca anemia hemolítica no efericocítica congénita. Es una enfermedad de tipo autosómico recesivo que sucede cuando hay un defecto en la vía glucolítica que produce deficiencia de trifosfato de adenosina. Como consecuencia, los eritrocitos son menos deformables y con frecuencia se van a destruir en el vaso.
y esto va a provocar esplenomegalia. La hemólisis de los pacientes que tienen deficiencia de piruvato quinasa puede ser exacerbada en aquellos pacientes que además presentan infecciones agudas sobreagregadas y en aquellas mujeres que están embarazadas. Los pacientes con deficiencia de piruvato quinasa van a presentar anemia y esplenomegalia leve a graves. El tratamiento principalmente es sintomático y la esplenectomía en estos pacientes casi nunca está indicada. Otra enfermedad que va a nivel de deficiencias enzimáticas que la vamos a nombrar, donde antiguamente se indicaba la esplenectomía, pero ya no, pero vale la pena nombrarla. La deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. La deficiencia de esta glucosa 6-fosfato deshidrogenasa es una enfermedad genética extendida ligada al cromosoma X de la vía del glutatión, que va a producir daño en los eritrocitos por productos tóxicos de oxígeno. Esta va a originar accidentes hemolíticos agudos después del estrés oxidativo, infecciones agudas, medicamentos oxidantes. En raras ocasiones va a producir anemia hemolítica crónica. En pacientes adultos, la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa en general no necesita transfusión, excepto durante las crisis hemolíticas graves. Entonces, el abordaje, el tratamiento sería evitar aquello que desencadena esto. La esplenectomía nunca está indicada en estos pacientes, excepto aquellos que presentan un hiperesplenismo grave que les obliga a depender de muchas transfusiones. Y con eso hemos terminado aquellas enfermedades que van a afectar al eritrocito y vamos a ver aquellas enfermedades hematológicas que ahora van a afectar a las plaquetas y que pueden requerir en algunas circunstancias una esplenectomía. Vamos a hablar sobre la púrpura trombocitopénica idiopática. La púrpura trombocitopénica idiopática, PTI, ahora también conocida como trombocitopenia inmunitaria, antiguamente se le conocía como púrpura trombocitopénica inmunitaria, es una enfermedad autoinmunitaria causada por uno o múltiples anticuerpos antiplaquetarios. Estos anticuerpos son dirigidos contra complejos de glucoproteínas plaquetarias. Si queremos nombrar cuáles son los complejos para los que les gusta, GP, IIB, el IIA, el GPIB. Entonces, presentar púrpura trombocitopénica idiopática va a llevar la destrucción de las plaquetas por parte del sistema retículo endotelial del vaso. Entonces, además, debido a nuestra inmunidad humoral,
También se va a presentar, hay un componente de inmunidad mediada por células involucrado en este proceso. Entonces, esta afección se va a caracterizar por una trombocitopenia aislada, con un recuento de plaquetas que cae por debajo de los 100.000 por milímetro cúbico. La terapia específica está indicada principalmente cuando el recuento de plaquetas es inferior a los 30.000 por milímetro cúbico. Pero también está indicada esta terapia en aquellos pacientes con enfermedades concomitantes y el riesgo de trauma. Esta enfermedad, que es una enfermedad primaria, el diagnóstico se va a realizar desde el punto de vista de que va a ser un diagnóstico de tipo de exclusión. ¿Y por qué digo que es de tipo de exclusión? Ya que otras enfermedades, como la infección del virus de la inmunodeficiencia humana, enfermedades como el lupus eritematoso sistémico, el síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, el virus de la hepatitis C y las alteraciones linfoproliferativas, también pueden producir una púrpura trombocitopénica idiopática secundaria. Además, también algunos medicamentos y drogas pueden provocar una destrucción de plaquetas similar mediada por el sistema inmunitario. Antibióticos, antihipertensivos, antiinflamatorios, heparina, quinidina, cocaína. Entonces, esta enfermedad es de tipo exclusiva. La mayoría de los pacientes que presentan esta enfermedad son de tipo asintomáticos. Y los síntomas se producen cuando el recuento de plaquetas cae por debajo de los 30.000 por milímetro cúbico. En estos casos, los síntomas van a comprender un paciente que presenta hematomas, púrpuras, petequias, sangrado de la mucosa oral, epístasis, menorragia y sangrado gastrointestinal. Menos del 1% de los pacientes también puede producir una hemorragia intracerebral. Afortunadamente esto es bastante bajo. Los niños pueden presentar un inicio bastante repentino, con formación de petequias púrpuras, que generalmente se autolimita. Y la mayoría de los niños, y al decir la mayoría, más del 70%, van a tener una remisión de este problema a los 6 meses. La observación en estos casos es una muy buena posible opción de tratamiento, siempre y cuando las plaquetas sean superior a 20.000 por milímetro cúbico. El tratamiento conservador también es razonable en adultos con recuento de plaquetas superior a los 30.000. Sin embargo, los pacientes que presentan trombocitopenia persistente o recuentos de plaquetas inferiores a 30.000, en caso de niños 20.000, se deben comenzar con el tratamiento de corticoides. El tratamiento de elección consiste en corticoides orales, por lo general es prednisona.
Esta prednisona va a presentar una remisión completa más o menos entre el 10 al 30% de los pacientes. Las dosis altas de esteroides, generalmente la dexametasona, llevan a una remisión completa entre el 60 al 80% de los pacientes. La dosis inicial estándar es de 1 a 2 miligramos por kilo por día de prednisona durante 2 a 4 semanas. Y después se sigue con una reducción gradual de los corticoides. En caso de estos pacientes, la esplenectomía va a estar indicada en aquellos que tienen una trombocitopenia de tipo refractario, aquellos pacientes que presentan recaídas que necesitan múltiples ciclos de terapia de corticoides, o en aquellos pacientes que producen efectos secundarios al tratamiento médico. Si se va a necesitar transfusiones de plaqueta perioperatoria, se debe suspender la transfusión hasta que la arteria esplénica sea ligada. Varios estudios han descrito a la esplenectomía que se puede realizar en forma segura, con riesgo de sangrado mínimo, incluso en pacientes con un recuento de plaquetas que tienen por debajo de los 10.000. Otra enfermedad hematológica que afecta a las plaquetas, tenemos la púrpura trombocitopénica, ya no idiopática, sino trombótica. Esta es una forma grave de un tipo de microangiopatía trombótica que se va a caracterizar por la asociación de anemia hemolítica mecánica, consumo de plaquetas periféricas y la microtrombosis que afecta a diferentes órganos. La púrpura trombocitopénica trombótica es una enfermedad donde se ha encontrado que hay una deficiencia de una proteína. Esta proteína llamada que se deletrea ADAMTS13, ADAMTS13, va a llevar al aumento de la agregación plaquetaria y la posterior trombosis microvascular. Entonces, aquí va a haber una interacción entre el factor de von Willebrand y las plaquetas, que generalmente está controlada por esta proteína ADAMTS13, que va a escindir el factor de von Willebrand y evita la agregación plaquetaria. Esta púrpura trombocitopénica trombótica puede producirse de tipo espontáneo, pero la mayoría de veces se va a precipitar por factores como quimioterapias en aquellos pacientes que están sometidos a quimioterapias que reciben fármacos como la gemcitabina, como la mitomicina C, o aquellos que reciben fármacos inhibidores de la calcineurina. Aquellos pacientes que también producen fármacos como la quinina, la ciclosporina, el clopidogrel, la ticlopidina, en aquellos pacientes que han presentado trasplantes de células madres hematopoyéticas o en aquellas embarazadas. Entonces, esta enfermedad se va a caracterizar principalmente por una anemia hemolítica microangiopática, donde se encuentra una trombocitopenia grave, fiebre, complicaciones neurológicas, a veces se puede presentar insuficiencia renal. Los pacientes tienen petequias, principalmente en las extremidades inferiores, fiebres, mialgias, fatigas.
Los síntomas neurológicos comprenden dolor de cabeza, cambios en el estado mental, convulsiones e incluso pueden llegar al coma algunos. Algunos pacientes pueden desarrollar insuficiencia cardíaca congestiva, arritmias cardíacas. ¿En qué casos? En estos casos, ¿en qué casos se le va a ofrecer una esplenectomía a estos pacientes? Generalmente se va a reservar a aquellos pacientes con una trombocitopenia refractaria o que hayan recaído al tratamiento médico. Y vamos a ir ahora a aquellas enfermedades linfoproliferativas y mieloproliferativas. En las enfermedades linfoproliferativas y mieloproliferativas tenemos la enfermedad de Hodgkin. El linfoma de Hodgkin. El linfoma de Hodgkin es una neoplasia maligna originada en las células linforreticulares que van a afectar en general a adultos jóvenes en la segunda y tercera década de vida. El tratamiento primario de esta enfermedad consiste en quimioterapia y o radiación. Antiguamente, la esplenectomía se realizaba como parte de una laparotomía para un proceso llamado estadificación, que incluía la extracción de ganglios linfáticos y biopsia hepática. O sea, cuando el paciente presentaba esta enfermedad, lo sometían antiguamente a una laparotomía, una extracción de ganglios, una biopsia hepática para estadificar el linfoma de Hodgkin. Actualmente, la laparotomía de estadificación ha sido reemplazada por la tomografía computarizada y por la tomografía por emisión de positrones. Entonces, en estos pacientes con linfoma de Hodgkin, la esplenectomía puede ser beneficiosa para aquellos pacientes que presenten esplenomegalia y trombocitopenia relacionada. El linfoma, vamos también acá a tocar un poquito del linfoma no hodgkiniano. El linfoma no hodgkiniano representa la neoplasia primaria más frecuente, con una afectación esplénica entre el 65 al 80% de los casos. En el linfoma no hodgkiniano, la esplenectomía está indicada para aquellos que presentan síntomas relacionados como una esplenomegalia voluminosa y la citopenia que resulta del secuestro esplénico. Entonces, también en algunos casos de pacientes que presentan esto, la esplenectomía puede ser útil para ayudar con el diagnóstico y determinar aquella terapia adecuada. Esto en aquellos pacientes en los que se ha fracasado con la terapia o se ha obtenido tejido no suficiente para un análisis histológico citométrico adecuado. Acuérdense de que en estos casos es muy importante saber qué subtipo de linfoma no hodgkiniano se presenta, porque esto está relacionado con el tipo de quimioterapia que va a recibir. La tricoleucemia.
La tricoleucemia es una enfermedad rara que representa aproximadamente el 2% de todas las leucemias. Los pacientes tienen fatiga, dolor abdominal en el cuadrante superior izquierdo, fiebre, infección y coagulopatías. La enfermedad se va a caracterizar por linfocitos B que poseen proyecciones citoplasmáticas de la membrana celular, tricoleucit. Esta es una enfermedad de tipo indoloro que se produce con frecuencia aproximadamente en la quinta década de la vida, con una esplenomegalia del 80 al 90% de los pacientes, pancitopenia, células mononucleares periféricas, neoplasias e infiltración de la médula ósea. La pancitopenia está originada por el hiperesplenismo. ¿Cuál es el tratamiento? Generalmente, recientemente el tratamiento se da con análogos de purina que han reemplazado prácticamente a la esplenectomía. En la actualidad, se va a reservar y se va a indicar esplenectomía en aquellos pacientes con una respuesta incompleta al tratamiento de elección. Aquellos pacientes que presenten una esplenomegalia persistente en ausencia de afectación de médula ósea, rotura esplénica traumática y hemorragia leve. Vamos a nombrar también algunas enfermedades, en este caso, que también se va a afectar el vaso y van a requerir una esplenectomía, como digo, en casos de esplenomegalia y hiperesplenismo. Tenemos la leucemia linfocítica crónica, la leucemia mielogénica crónica y la mielofibrosis primaria. Algunas enfermedades también que pueden requerir en casos excepcionales esplenectomía, aquellas enfermedades como la amiloidosis, enfermedad de Gaucher, el síndrome de Felty, la sarcoidosis y a veces pacientes que presentan esplenomegalia idiopática. En conclusión, a pesar de todos los avances médicos, la esplenectomía sigue desempeñando un papel importante en el tratamiento de muchos trastornos hematológicos. Con las medidas profilácticas apropiadas y una evaluación cuidadosa de cada paciente, la esplenectomía continuará siendo un procedimiento bastante seguro. Actualmente el gol estándar de la esplenectomía es la esplenectomía laparoscópica. Entonces, una recomendación para hacerse una esplenectomía o aquellos pacientes que están esplenectomizados por algún tipo de situación como un trauma, es importante saber que la infección es una de las complicaciones más comunes y hay una enfermedad llamada una sepsis de tipo abrumador posterior a la esplenectomía. Entonces hay que tomar medidas adecuadas para tratar de evitar o disminuir el riesgo en caso presentemos una esplenectomía. Entonces, los primeros 2 años después de la esplenectomía, en aquellos adultos, en niños, nosotros tenemos que hablar de recomendaciones de vacunación y profilaxis para evitar esta sepsis.
Y principalmente las vacunas tienen que ser contra hemófilos influenza, el tipo B. La vacuna va dirigida contra el neumococo y también la vacuna va dirigida contra el meningococo. Entonces, en aquellos pacientes que van a recibir cirugía programada, es importante que estos pacientes reciban 2 semanas antes, este tipo de vacuna. También se puede recibir 2 semanas después de la operación. En aquellos pacientes, por ejemplo, que han sido esplenectomizados por algún trauma. Es importante entender que es importante vacunarse contra hemófilos influenza tipo B, neumococo y meningococo. Algunas otras enfermedades, tumores que se pueden presentar en el vaso, tenemos aquellos tumores sólidos que no dependen propiamente del vaso, sino se van a extender como metástasis. Aquí principalmente que tenemos que aquellos pacientes que presentan tumores no hematológicos del vaso, que van a presentarse por extensión de carcinomas de mama, por extensión de carcinomas de pulmón, por extensión o metástasis de melanomas. Los tumores primarios en sí, que se van a presentar en el vaso, son bastante poco frecuentes y aquí podemos nombrar las neoplasias vasculares, benignas y malignas, como los hemangiomas, hemangiosarcomas. Eh, Otro tipo de tumores que se pueden presentar en el vaso son aquellos tumores quísticos. Y estos tumores quísticos también tenemos que desarrollar que pueden ser dependientes de un trauma. Por ejemplo, aquellos pacientes que han presentado un trauma abdominal cerrado pueden presentar hematomas que después se van a convertir en quistes de vaso, o en aquellos pacientes que presentan quistes debido a la enfermedad tan frecuente en nosotros, que es la equinococosis. Algunos pacientes también tenemos que nombrar que se pueden presentar debido a enfermedades distantes y se pueden formar accesos esplénicos. Los accesos esplénicos principalmente se presentan por bacterias como el Staphylococcus aureus, el Streptococcus, la Salmonella, la Escherichia coli y los anaerobios. Tratamiento de los accesos esplénicos, principalmente tratamiento antibiótico. Aquellos que no resuelven a tratamiento antibiótico, drenaje percutáneo, y aquellos que son sectados o son difíciles de drenar, una esplenectomía que puede ser parcial o total. Y si hemos hablado de un montón de enfermedades que afectan al vaso y muchas de ellas pueden requerir esplenectomía, entonces también tenemos que nombrar que estas no son tan frecuentes, sino lo más frecuente es realizar una esplenectomía debido a un traumatismo abdominal cerrado que ha producido una lesión en el vaso. Entonces, hay que recordar que cualquier paciente que ha sufrido un traumatismo abdominal cerrado, el órgano sólido por excelencia más frecuente que va a producir lesiones es el vaso. En segundo lugar está el hígado, a nivel de órganos sólidos. Hay que recordar que el vaso tiene un flujo más o menos de sangre de 300 mililitros por minuto.
Aquellos pacientes que presentan dolor en el hipocondrio izquierdo debido al sangrado que irrita el diafragma, eso se conoce como signo de Kerr. Es muy importante saber qué hacer cuando llega un paciente con un traumatismo abdominal cerrado y cómo lo voy a manejar. Entonces, cuando un paciente llega a la urgencia con un traumatismo abdominal cerrado y el paciente, sospecho yo, que probablemente haya una lesión de vaso, que probablemente sea la lesión, y como les dije, más frecuente que me va a producir un trastorno hemodinámico del paciente, en primer lugar, y dije que en segundo lugar estaban las lesiones a nivel hepático, entonces yo debo recordar que lo primero que tengo que hacer es seguir el tratamiento o la guía de la TLS, vía aérea permeable, que el paciente pueda respirar. Y el paciente cuando ya me llega a trauma shock, entonces yo tengo que clasificar a este paciente como un paciente que llega que está estable o está inestable. Si hay compromiso hemodinámico, entonces el paciente está inestable, lo que yo debo hacer ante un paciente inestable es realizarle una ecofaz. ¿Qué significa una ecofaz? Es una ecografía que se hace en trauma shock, y la ecografía en trauma shock lo que quiere y lo que busca y el objetivo principal es encontrar líquido en cavidad abdominal. Solamente eso. No es clasificar la lesión, encontrar la lesión, sino encontrar líquido en cavidad abdominal. Si yo tengo un paciente inestable y encuentro líquido en cavidad abdominal, entonces el paciente va a llegar y lo que le voy a realizar es una laparotomía. Si el paciente le hago una laparotomía, trato de controlar el sangrado esplénico. No puedo, por el grado de la lesión, entonces este paciente va a terminar en una esplenectomía. Si le hago una laparotomía y logro controlar debido al tipo de trauma y logro estabilizar al paciente, entonces puedo hacer una esplenectomía parcial o salvar totalmente el vaso. Si veo que a pesar del control del sangrado, el trauma esplénico, el daño esplénico es irreparable, entonces voy a terminar este paciente con una esplenectomía. Si el paciente le realizo una ecofaz a este paciente inestable, a ese paciente que hemodinámicamente está inestable, que está requiriendo mucha sangre, que está teniendo líquidos y electrolitos, que está requiriendo una vía central, y la ecofaz me sale negativa, entonces mi siguiente medida que debo realizar en trauma shock es una aspiración peritoneal. ¿Qué significa eso? Que a nivel de la cicatriz umbilical voy a hacer un pequeño orificio y colocar una sonda y aspirar con una jeringa. Eso me va a ayudar a encontrar si hay líquido o principalmente sangre en cavidad abdominal que no se ha podido ver por la ecofaz. Si es positivo,
Entonces voy a llevar a este paciente a una laparotomía y voy a seguir el mismo principio. Si puedo controlar el sangrado, una esplenectomía parcial. Si no puedo controlar el sangrado, una esplenectomía. Si puedo controlar el sangrado y a pesar de eso el trauma es de tipo 3, 4, entonces el paciente va a terminar en una esplenectomía. Si el diagnóstico, si el lavado peritoneal en cuyo caso me salga negativo, entonces voy a evaluar otras causas que podrían estar sangrando, que podrían hacer sangrar al paciente. Hemotórax, fractura de pelvis, fractura de fémur. ¿Qué pasa si el paciente que ha recibido un trauma abdominal cerrado está estable? Entonces, el procedimiento es totalmente diferente. Un paciente estable, yo lo que voy a hacer es realizarle una tomografía contrastada. Y la tomografía contrastada, lo que me va a ver es que si hay una lesión esplénica identificada. Si hay yo identifico gracias a esta tomografía una lesión en el vaso, entonces puede pasar o puede ocurrir dos opciones. En el caso de que no haya extravasación de contraste, o sea, es un pequeño trauma esplénico, el paciente va a pasar simplemente a observación. Si hay una lesión y hay extravasación de contraste, o hay un pseudoaneurisma en el vaso, o hay un sangrado activo, entonces, pero el paciente está estable, aquí lo más importante es una angioembolización. Eso lo hace el radiólogo intervencionista. Si la angioembolización no resulta, no se puede controlar, entonces este paciente va a pasar a ser un paciente considerado un paciente inestable o con resangrado. En estos casos, en estos casos se puede repetir la angioembolización y en otros casos el paciente va a pasar a una laparotomía como un paciente inestable. Entonces, es importante saber qué medidas adoptar cuando un paciente llega como un traumatismo abdominal cerrado. Y la mayor causa de esplenectomía en el hospital donde trabajo es por traumatismos abdominales cerrados. Es aproximadamente 2 a 3 esplenectomías al mes por traumatismo abdominal cerrado. Y son de 1 a 2 esplenectomías por enfermedades. Esa es la diferencia. Bueno, entonces con esto hemos terminado de ver algo tan extenso y con muchos nombres y con muchas palabras que no hay otra manera más que nombrarlos rápidamente porque es bastante información con respecto a este tema de las múltiples enfermedades hematológicas que pueden requerir una esplenectomía. ¿Alguna pregunta? Si no hay ninguna pregunta, les agradezco la mañana y aquí hemos terminado la clase de hoy. Todo claro, doctor. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, doctor.
Gracias, doctor. Hasta luego. Bendiciones.